ANAJUS se crea a instancias del Ejecutivo Nacional cuando se percibe, yo soy o era perito de la Corte Suprema durante 20 años, fui la única en lo que significaba la comunicación no verbal. ¿Cuál es mi relación con el tema de la discapacidad? Toda mi familia, los que me precedieron, eran personas con discapacidad auditiva, todos de nacimiento. Y estoy hablando de 6 personas y una persona sordociega. La única persona con discapacidad era yo, porque en casa no funcionaba ni el timbre, siempre digo lo mismo, no teníamos televisor y esas cosas. Basado, y un poco escuchando lo que decía la doctora Ferrari también, hay dentro de la discapacidad sensorial un evento pocas veces conocido y que muy poco trabajado. Si yo, que vengo de las ciencias sociales, lo que puedo observar, más allá de que la Convención lo aclara permanentemente, que las barreras que tiene la persona con discapacidad son exclusivamente sociales. Y eso hay que tomarlo en cuenta 24 horas, es decir, aquellos abogados que están con discapacidad motriz y en silla de ruedas, cuando llegan a Palacio a ejercer su profesión, no tienen accesibilidad, recién allí tienen discapacidad. Antes no la tenían, tienen una deficiencia, tal cual lo indica la Convención. La discapacidad aparece con las barreras sociales. Si bien, cuando ella, la doctora de Ferrari dice nada sin nosotros, ¿no? Como el lema, hay ciertas formulaciones dentro del campo de la discapacidad sensorial que no se han contemplado, y la incluyo a la Convención. Porque si bien se trabajó con cada área, y esto era una discusión eterna que teníamos con Pablo, con cada área y en cada país se trabajó fuertemente para la participación en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la parte de auditivos se trabajó con la Confederación Internacional de Sordos. Y yo le decía a Pablo, lo único que aparece en toda la Convención como necesidad es la comunicación en lengua de señas. Y la lengua de señas, les puedo asegurar que durante 20 años de pericia en personas con discapacidad intelectual y con personas con dificultades en comunicación y con personas con discapacidad auditiva al margen de mi propia familia, mi primer lengua fue la lengua de señas, no todos conocen la lengua de señas. Y en el momento de una indagatoria o en el momento de una firma o en el momento, tienen que estar presentes. Hemos tenido causas eternas por personas que han terminado su escolaridad secundaria, personas sordas, y acá entra el campo de lo lingüístico y es extenso, que a pesar de haber terminado su escolaridad, y no lo digo mal, a pesar, olvidan la lengua castellana. De allí sí interviene en el tema de los testigos, ahí fui yo, porque si bien no está bien redactado en el código, les han vendido autos sin motor, propiedades, sí, no tienen idea de las causas que tenemos, hasta participar en demandas de las personas con discapacidad auditiva a tener hijos sordos, a pedir modificaciones genéticas para tener hijos sordos. No pongan cara de horror. Les digo esto, no pongan cara de horror. ¿Saben por qué lo pueden pedir? A mí no me asusta que ellos lo pidan, me asusta que se reúna el Comité de Ética de Genética simplemente para resolverlo, ¿no? Esa parte me asusta más. ¿Por qué una persona con discapacidad auditiva de nacimiento puede pedir eso? Porque no está eligiendo, y esto es un punto crucial en la discapacidad sensorial. El que nace sordo o el que nace ciego no tiene capacidad de opción, porque no conoce la otra parte. Uno elige cuando tiene opciones. No tienen libertad de elección porque solo conocen la discapacidad auditiva, y en ese mundo viven muy bien. Ahora, ¿qué quiere el Estado de estas personas? Que sean ciudadanos, que sean integrados, que sean incluidos. ¿Cuántos sordos hay acá en la sala? Ninguno. Yo tengo amigas
con discapacidad auditiva, que son abogadas y contadoras. Maravillosos, pero el resto de los sordos que hablan lengua de señas no los considera sordos. Es complejo, porque entra en juego el lenguaje. Nosotros le preguntamos a la Confederación, ¿qué quieren? Lengua de señas. ¿Qué hacemos con una persona oralizada, implantada y que el implante falló, con 23 años, implicado en un robo a mano armada? ¿Cómo le explicamos? No, mire, señor juez, él no puede premeditar. ¿Por qué no premedita? Porque desconoce el castellano. ¿En qué país nació? Pero si acá dice que fue a la escuela, sí, se lo olvidó. ¿Sabe leer? Sí. ¿Sabe escribir? Sí. Como razona el lenguaje. Lo razona a partir de la visión y no de la audición. La visión carece de verbo ser. La lengua castellana es verbo ser pleno. No tienen artículos, no hay preposiciones porque la vista no lo posee. La lengua castellana es muy fantasiosa. Nosotros modificamos los tiempos, veo las caras de interrogación. Por ejemplo, podemos decir, antes de comer, lávense las manos. Pero la realidad es que primero comen y después se lavan las manos. Y esto dicho a una persona con discapacidad auditiva los confunde. No es en el 100%, desde luego que no. A Juliana, que es o Mónica Bianchi, que también tiene discapacidad auditiva y es doctora en economía, mis sobrinos, que son sordos y doctores en economía política, verdaderamente son brillantes. Mi sobrino no pudo trabajar en ninguna empresa, porque después de 3 meses, 9,80 de promedio, traductor de inglés y de francés. Y muchos me dicen, ¿cómo hablaba inglés? No, lo lee y lo escribe. Lo lee, escribe, y la gramática, y acá entro en la parte cultural, y le quería decir a la doctora de Ferrari, por el tema de los sordos, fíjense cómo la cultura es una barrera. He tenido oportunidad de estar en las cortes chinas. Oriente es un espacio muy particular. Recibieron la orden de tener en Taiwán, en un país como Taiwán, una ciudad accesible. Les puedo asegurar que nunca he visto nada más accesible que Taiwán. Toda, medio de transporte, lo que se les ocurra es accesible para todos. Diseño universal tiene Taiwán. Y es una ciudad montañosa. He visto en la casa de Chiang Kai-shek gente en silla de ruedas. Digo, ¿cómo llegó si yo trepé con una hora? Bueno, tienen accesibilidad todos. Incluidas las personas con discapacidad sensorial. No tienen escuela especial. La única escuela especial es para discapacidad múltiple. El resto va a escuela común. Están incluidos. Las personas sordas llegan a grados universitarios, porque la escritura es igual que la lengua de señas. ¿Quién tiene dificultad en China? Los ciegos. Acá las personas ciegas tienen acceso a la universidad. Fíjense cómo la cultura modifica la barrera.